Muy buenos días a esa maravillosa audiencia de YouTube, a todos mis hermanos en Cristo, a todos aquellos que van a entrar a este canal, Elaine Verges Profecía. Yo les doy la bienvenida. Y aquí estoy como profeta de Dios que me ha levantado en estos tiempos para las naciones. Y yo les pido, hermanos, que compartan el mensaje y que estén atentos hasta el final. Aquí ustedes van a estar escuchando, como ya ustedes vieron en la portada, lo que Dios va a revelar a través de mí, porque, hermano, hay profecías en la Biblia que todavía no se han cumplido, pero otras ya se han cumplido, que nos indica que el regreso del Mesías está muy cerca, Cristo viene, y yo les voy a estar revelando a ustedes cómo Dios se me apareció por 3 días, y ya hace más de 21 años, y estaba esperando el tiempo del Señor para venir a revelarlo. Así que ya tengo la libertad y el permiso de Dios para hablar de ese encuentro maravilloso cara a cara con el Señor Jesucristo. También aquí ustedes van a estar escuchando de las cosas que Dios me ha dicho para Cuba y de las cosas que Él va a hacer con el gobierno de los Estados Unidos. Profecías, que todas las profecías que Dios me ha dado y que yo he subido aquí a este canal, se han visto, se han cumplido. Todas las profecías desde que yo abrí el canal en el 2021 aproximadamente, mandada por el Señor, toda del juicio del Señor sobre su iglesia se está cumpliendo. La limpieza que Él dijo que iba a hacer en el altar se están viendo, y de las, incluso de a inicio de este año, con todo este suceso de Cuba, como Dios dijo que iba a mover bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste, eso se ha visto. Lo que ahora, con los detalles que yo voy a informar aquí, cómo se han detenido las bendiciones que Dios ya designó, preparó por el pánico y el miedo que hay en las naciones. Así que usted esté atento, porque Dios trae aquí cosas nuevas para su pueblo. Hermano, yo le voy a explicar, no en este canal porque no tengo el tiempo. Estoy grabando este video y cosas rápidas, así que ustedes van a ver que yo parte del mensaje lo voy a leer, porque si yo me quedo aquí, hermano, el Espíritu Santo me llena la boca de palabras y yo me estoy 2 horas predicando, 2 horas hablando sin parar, porque cuando yo me paro aquí detrás de la pantalla, el Espíritu Santo es el que toma el control y me empieza a dar todas las cosas, y hermano, no hay cuándo acabar. Yo le estaba diciendo a ustedes que yo no soy una persona de muchas palabras, yo hablo poco, lo necesario. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, hermano, donde quiera que yo voy, vaya, es tremendo. Que yo misma me impacto de tantas cosas que Dios pone en mi boca y impacta incluso a las personas que me oyen, y ha sido muy bueno, porque así yo he alcanzado muchas almas para el Señor Jesucristo desde que estaba en Cuba. Así que ustedes me perdonan porque voy a leer algunos escritos porque no tengo el tiempo. Estoy grabando esto minutos antes de irme para el trabajo, así que lo tengo que hacer rápido porque es urgente este mensaje. Por favor, compártalo. Hermano, este suceso aconteció y hay muchos testigos. Yo no era cristiana. Esto fue en los años 2004, 2005. Yo era trabajadora del turismo. Yo dejé la universidad. Yo estaba estudiando cibernética, que es ciencia de la computación. Después que yo me gradué de programadora para la computación, de técnico medio de programadora para la computación en Cuba, en Santiago de Cuba, y yo comencé un trabajo, tenía una niña pequeña. Después me quise superarme en la rama en la que yo había estudiado y me fui para la universidad a estudiar ciencia de la computación, que es cibernética, y no pude continuar porque tuve que dejar la universidad. Era mucho lo que yo tenía que hacer, no tenía tiempo para estudiar, y fue un gran dolor para mí dejar la universidad, y lo tuve que hacer, y me fui a limpiar al turismo, que yo al principio estaba muy apenada después de haber estudiado tanto de coger esa profesión, pero es una profesión que no es decir, deshonrosa. El limpiar, que Dios después me dio las gracias. Yo le voy a decir después los testimonios de cómo Dios me daba las gracias de las cosas que yo hacía, y yo no sabía quién me daba las gracias del trabajo que yo estaba haciendo, pero me tuve que ir a limpiar el turismo porque allí pagaban más. Yo no tenía mucho dinero y necesitaba para el sustento de mi casa, de mi hogar. Yo vivía con mi mamá, mi hija,
necesitábamos más dinero y me tuve que ir para el turismo. Bueno, allí en el turismo, esto fue en el último hotel que yo trabajé, el Hotel Bucanero, que fue destruido por el huracán Sandy en el 2012. Allí, en los años 2004, 2005, yo todavía era trabajadora de ese hotel. Y hermano, no conocía al Señor. Aquí está mi testimonio. Nunca nadie me predicó el evangelio, así que yo no sabía de Jesús. Yo no sabía de un Jesús que era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra, que había sido crucificado por nuestros pecados. A mí nadie se sentó a hablarme de Dios. Yo lo que conocía de Dios eran las cosas que se conocen en el mundo de la brujería, de la hechicería, de la idolatría. Un Dios que te permite todo, un Dios que te dice que si te tiran, tira, y que si tú te tienes que defender. Ese era un Dios el Dios que a mí me enseñaron en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Yo crecí oyendo que si te tiran, tú tienes que tirarte, si te hacen, tú tienes que defenderte. Lo normal en Cuba, que es que por ignorancia y por desconocimiento es una tradición, y esa religión es una tradición, y esa cosa de la idolatría está muy enraizada porque, hermano, nosotros ahora que somos cristianos, que Dios nos ha abierto el entendimiento, sabemos que el hombre se aferra a algo, a quien creer, porque necesita ayuda. Y entonces, por ignorancia, yo me aferré a eso, y porque lo vi en mi casa, nadie a mí me enseñó otra cosa. Porque si me hubieran predicado que eso era malo, quizás yo lo hubiera dejado. Porque yo estaba incluso en la brujería, y yo tenía dudas de que si eso era real. Bueno, yo lo cuento aquí en mi testimonio. Si usted no lo ha oído, escúchelo, que está aquí. Hermano, yo no sabía nada de la Biblia ni nada. Y en esos tiempos, cada camarera tenía un tiempo para ir rápido, porque no tengo mucho tiempo, hermano, tengo que irme para el trabajo. Cada camarera tenía un día de guardia. Yo trabajaba en las habitaciones. Cada camarera tenía un lugar específico, tantas habitaciones que limpiar en el día. Y nosotras limpiábamos las habitaciones. Pero en la semana o en el mes teníamos un día que teníamos que quedarnos por la noche limpiando toda la madrugada las áreas públicas, hotel, lobby, restaurantes, bares, alrededor de la piscina. Y ese día me tocó a mí, el día que me empezó a acontecer esto que le voy a contar. Y yo, como no tenía conocimiento, yo estaba ajena de lo que estaba sucediendo. Y estoy limpiando en la noche. Ese día me tocó la guardia, no sé qué día fue en el año 2004, 2005, en uno de esos 2 años. No lo grabé, no lo copié, no lo fijé, porque yo no era cristiana y no sabía que era importante. Así que, pero sí lo recuerdo, porque como yo era tan idólatra, algo me decía que alguien me estaba protegiendo, porque ya yo había enfrentado muchas cosas peligrosas de muerte, y yo veía que alguien me protegía. Como que en sueño o en visión, yo sentía que algo me estaba protegiendo, alguien me estaba protegiendo. Y yo tenía un altar en mi casa, y yo pensaba que era una de aquellas figuras que yo le decía, en el mundo espiritual se le dicen santo, y yo le decía santo, y yo decía, estas cosas son reales, porque a mí yo estaba siempre en peligro de muerte, y yo sentía que alguien me protegía. Y ya yo estaba al tanto, yo estaba alerta, porque estaban sucediendo muchas cosas en mi vida que estaban un poco, es decir, yo estaba asombrada. Yo no se lo decía a nadie, eso estaba en mi mente, en mi corazón, guardado en mi corazón, porque quizá la gente iba a decir, está loca, se está volviendo loca, o que estas cosas, como yo no la oía de nadie, yo me las guardaba, pero yo sabía que había alguien que me estaba cuidando. Incluso yo llamé una vez, que lo digo en mi testimonio, yo llamé a un brujo para que hiciera una limpieza en mi casa, porque teníamos situaciones. Oye, eso era una limpieza, y yo no sabía que era peor. Las cosas iban a poner peor. Y entonces, en el sueño, y yo iba a dar un sacrificio con un pollito, un sacrificio a la tierra, porque para que ustedes vean, cuando Dios está a punto de liberar a una persona, el enemigo arrecia. El enemigo arrecia a ponerte a hacer las cosas peores, para hundirte más, hacer las cosas. Si está en la brujería, más brujería. Si está en la fornicación, más fornicación. Si está en adulterio, más. Que profundice en el pecado, porque es una guerra espiritual. Y yo no sabía esto. Y hermano, como algo estaba sucediendo, yo me metí, pues yo decía, yo tengo que dar algo por agradecimiento, porque hay alguien que me está protegiendo. Pero el enemigo, como estaba ahí, que ya yo era esclava de él, el enemigo no me quería soltar, y había una guerra entre el espíritu y
y las tinieblas, entre lo que Dios estaba haciendo conmigo, que me estaba llamando a su camino, y las tinieblas, porque Satanás va a ofrecer resistencia. Y hermano, y había una resistencia. Y yo me profundicé, yo decía, yo tengo que darle por eso que yo busqué el pollito y el brujo, pues yo digo, yo tengo que darle algo de agradecimiento, porque mira lo que está sucediendo con mi vida. Yo no sabía que era Dios tratando conmigo y llamándome. No sabía, nadie me lo dijo. No cristiano, en mi familia, ni en mi barrio, ni en mi escuela, ni mis amistades, nada de nada. Nada de nada. Yo no sabía nada. Viviendo toda una vida ciega. Que si me hubiera muerto me hubiera ido para el infierno. Pero tenemos un Dios grande, poderoso, que vino y me rescató. Hermano, y yo allí, yo decía, no, ahora yo llamo a le doy el sacrificio. Pero en sueño, hermano, yo escuché una voz en sueño que me dijo, la tierra no pide nada, porque yo le iba a dar un sacrificio a la tierra, como algo así que el Satanás puso, yo no sé, nadie me mandó, es una cosa, para que ustedes vean, que las cosas de los demonios que están detrás de la brujería, de la hechicería, eso es real, porque eso es servicio a los demonios, servicio a Satanás, eso le pertenece al reino de las tinieblas. Y me puso a dar eso para que como un pacto. Y cuando tú haces un pacto, las cosas ya son mayores. Ya tú estás pactada con el infierno. Y yo no sabía nada de esto. Y Satanás me puso de que yo pusiera un pollo. Y yo, pero en sueño, una voz me dijo, la tierra no pide nada. Y yo digo, ay Dios mío, esa persona que me está ayudando me está diciendo que no dé esto. Porque yo iba a dar el sacrificio. Entonces cuando ya el brujo estaba contratado para venir, y yo le dije a la gente que lo conocía, yo no lo quiero aquí, que se vaya, que yo no lo quiero. Entonces el brujo vio que yo no lo quería y el brujo se enfadó, los demonios atacándome. Y el brujo no se fue y no se quiso ir y todo era atacándome ahí y hizo con hoja y un despojo, pero no se dio el sacrificio, que era yo la que iba a hacer el pollo, no se mató el pollo. Para que ustedes vean, hermano. Y yo dije, porque yo decía, esta persona que me está cuidando me dijo que no lo hiciera. Porque me dijo, la tierra no pide nada. Y digo, ay Dios mío. Y yo no sabía nada de Dios. Entonces el brujo vino y empezó a inventar. Aquí está mi testimonio. Empezó a decir que si la gente que habían viajado, y nadie había viajado. Yo lo tenía en una maleta en mi casa de los turistas que me habían regalado y empezó a decir mentiras. Y dio a desengañarme ahí a mirar. Pero como yo también era idólatra, yo ni sabía que era Dios desengañándome. Y hermano, y esto sucedió. El brujo hizo la cosa esa con hoja y entonces todas las cosas malas me las decían a mí. Él venía y me decía todas las cosas malas a mí porque yo le estaba haciendo resistencia, yo no lo quería. Pero entonces los demás miembros de la familia que son idólatras, ellos sí lo aceptaron. Entonces el brujo quería que mi hija sea que él sea el padrino de mi hija. Porque mi hija nació delgada y ella es delgadita. Y la gente que la veía en ese tiempo pensaba que ella tenía alguna enfermedad. Pero ella lo que era físicamente una persona delgada. Y él le dijo, no, porque esto es una cosa de vida y muerte. Y empezó a decir, a echarle miedo a mi hija y a mí, que ella tenía que hacer rápido algo porque entonces iba a morir. Mira, cuando el brujo se fue, yo le dije a mi hija, yo no era cristiana. Yo no era cristiana y eso salió de mi boca. Ese fue Dios. Y le dije, mira, aquí el que da vida y el que da muerte es Dios. Y él no va a ser padrino aquí de nadie. Y bueno, ya nunca más yo busqué a ese hombre y nunca más. Mi vida empezó a cambiar porque Dios tenía un trato conmigo, me llamó y bueno, el testimonio está aquí. Hermano, cuando esto me aconteció en el hotel que yo estoy de guardia, le conté esto para que ustedes sepan lo que yo les voy a decir y que tengan una idea. Cuando estoy de guardia, para que ustedes vean que yo estaba tan profundizada en la idolatría porque ya Dios me estaba llamando, que yo confundía una cosa con la otra. Y bueno, y así Satanás quería alarme, retenerme. Pero hay un poder que el poder de Dios nadie lo puede detener. Lo que Dios dijo, ya era mi tiempo para venir a su camino. Y él dijo, esta es mía, ya afuera me está jalando, aleluya. Y no necesitó de nadie bueno, yo le doy gracias, Señor, por los evangelistas, por los misioneros, por la gente que predica, por todo eso. Pero Dios lo que quiere, hace. Aleluya. Y Él lo hizo. Aleluya. A mí nadie me predicó, ni me evangelizó, ni nada. Y Él lo hizo, se presentó, me dijo todo. Y bueno, hermano, y aquí estoy. Ya hace más de 20 años. Y hermano, esto sucedió. Yo no era cristiana y me toca la guardia. Pero hay un lugar que la camarera en ese hotel bucanero, que no existe, que el hotel, el huracán Sandy lo exterminó
en el 2012, yo le voy a decir por qué fue que se destruyó, y yo creo que lo digo por aquí en un video. Había un lugar que nosotros le llamamos el bar de la playa, que estaba distante de las habitaciones, distante del lobby, distante, muy oscuro, muy solitario, casi pegado al mar. Y allí teníamos nosotros que la camarera que se queda de guardia en la madrugada, ir allí a limpiar, porque la camarera de guardia tiene que mantener todo limpio para la mañana. Ya cuando los clientes se levantan en la mañana tempranito, el personal viene, todo tiene que estar limpio. Y ese es el trabajo de la camarera de guardia, que se rota así. Y me tocaba a mí ese día. Y entonces cuando voy, ese día me demoré para ir al bar de la playa, que antes yo lo hacía, muchas veces yo lo hacía antes de las 12 de la noche, cuando se terminaba. Pero ese día me demoré más en el lobby, en el restaurante, en otras áreas, que fui más tarde. Cuando yo voy más tarde, el custodio parece que se movió a otro lugar. Allí no había nadie, allí todo estaba oscuro. Ese lugar solitario casi pegado a la playa, eso era como nosotros decíamos una boca de lobo, todo eso estaba oscuro, pegado al arrecife, a los arrecifes, eran montañas, todo oscuro, una tiniebla. Lo único que se veía era la lucecita que yo encendí, las luces del bar, donde estaban las mesas y las sillas, y el bar, y entonces los baños de hombre y de mujer. Esas eran las luces que había ahí, todo lo demás alrededor era oscuro. Y yo tenía miedo. Y yo sentí un miedo ese día terrible. El miedo que yo no había sentido antes cuando yo estaba de guardia. Y limpiaba también porque ese no era mi primera vez que yo limpiaba el bar de la playa. Pero ese día yo sentía miedo. Y yo sentí un miedo. Yo sentía que yo quería terminar rápido la limpieza para irme de allí porque yo sentía miedo. Porque la parte de donde está localizada el hotel está cercada y guardada. Pero por los arrecifes no hay cerca, que cualquiera puede venir caminando de afuera. Bueno, esa era mi imaginación, mi mente. Cuando uno tiene miedo, uno piensa cosas. Bueno, y yo tenía miedo. La cuestión es que yo tenía miedo. Y ya había limpiado adelante, donde están las mesas, las sillas, ya yo había limpiado el baño de las mujeres. Y el último que me faltaba era el baño de los hombres. Pero cuando estoy en el baño de los hombres, estoy más con miedo porque digo, ahora estoy metida en el baño de los hombres. Si viene un hombre y yo estoy aquí metida. Y entonces, hermano, lo que da el miedo. Y yo en mi mente yo decía, yo voy a dejar esto. Lo voy a dejar aquí sucio. Y me voy a ir. Porque ya yo había limpiado creo que una parte. Y digo, no voy a terminar aquí la limpieza. Eso estaba en mi mente. Y voy a dejar esto así, me voy porque tengo miedo. Pero, hermano, lo que es trabajar bien para ti mismo, por conciencia, y cuando tú te habitúas a hacer una cosa bien, tú no lo puedes hacer mal, aunque tenga miedo. Hermano, toda una vida ustedes pueden, no es porque yo me quiero hacer la mejor, pueden ir a trabajo, a escuela, donde quiera que yo he estado, en mi casa, donde quiera. Si yo no lo hago bien, no lo hago. Y ese es mi lema, mi meta. Yo misma me digo, si tú no lo vas a hacer bien, no lo hagas. Si yo no hago chapucería. No me gusta la cosa chapucería. No me gusta la mediocridad. A mí me gusta hacer las cosas bien. Y entonces desde siempre, desde niña. Y me tomo mi tiempo quizás, pero lo hago bien. Y bueno, yo decía, me voy y dejo esto aquí a la mitad. Pero en mi mente decía, yo no soy así. Que yo no puedo ser así. Y que tú no eres así, Elaine. Y yo misma en mi mente, tú no puedes dejar esto sucio si este es tu trabajo. ¿Y qué van a decir mañana el que venga? Esto está sucio, no lo limpiaron. Y otra cosa que vino a mi mente en ese momento, porque a mí nadie me predicó de Dios, pero yo escuché de oídas a alguien decir que Dios lo ve todo. Yo decía, yo tenía temor de Dios. Sin ser cristiana, yo tenía temor de Dios. Entonces ya yo no trabajaba para el hotel. Yo no trabajaba para mí por conciencia. Yo también trabajaba para Dios sin saberlo. Yo decía, yo no puedo dejar esto sucio porque Dios me está mirando. Y bueno, así con el miedo, yo dije, hay que terminar esto. Tengo miedo, pero hay que terminarlo y hay que hacerlo bien. Y bueno, yo allí limpié como yo sé limpiar. Porque yo no era limpiadora. Ustedes ven que yo me gradué, estudié computación, pero dije, bueno, aquí yo necesito dinero y me fui para limpiar. Y bueno, cuando estoy ya limpiando el baño de los hombres, me asomo en la puerta, porque como yo tenía miedo, yo me asomo para ver si alguien viene, porque estoy en el baño de los hombres.
Y cuando me asomo, yo veo que no había nadie anteriormente. Todo eso estaba limpio, ni custodio ni nadie, no había nadie. Ya a esa hora no hay cliente despierto, ya todos están durmiendo. Pero cuando yo me asomo a la puerta del baño de los hombres, yo veo en el bar donde están las sillas y las mesas, por ahí, a un hombre blanco con una guayabera blanca y con un sombrero de yarey, como se visten los campesinos, así, la ropa de vestir de los campesinos. Una guayabera blanca que es una prenda de los campesinos de Cuba y que la usan para, es decir, muchas veces para vestir, muy bonitas las guayaberas. Y con un sombrero de yarey. Y tenía el pelo canoso hasta los hombros. Y cuando yo me asomo en el baño de los hombres, él se viró a mirarme. Y yo lo miré a los ojos y él me miró a los ojos. Y estábamos así mirándonos a los ojos como por segundos o quizás llegó a un minuto. Él no dijo nada ni yo tampoco, pero yo soy una persona que no hablo mucho, ya le dije, pero soy muy observativa. Yo lo miré de arriba abajo y ya le pude decir qué ropa tenía y cómo estaba, que era un hombre canoso, pero no les puedo describir el rostro en ese momento porque estaba a una distancia. Yo estoy en el baño y estoy mirando para allá donde están las mesas y las sillas, era una distancia, no tan lejos, pero no tan cerca, así que no le puedo describir el rostro. Solamente que me miró y yo lo miré, pero cuando él me miró yo no sentí miedo de que me iba a abusar, yo no sentí miedo de que me estaba enamorando, yo no sentí miedo, yo sentí paz, yo sentí paz, yo sentí que alguien me estaba cuidando cuando él hizo eso, pero como yo no sabía nada y yo ni tan siquiera sabía que yo estaba sintiendo eso, porque yo lo que estaba era para terminar del trabajo e irme. Pero cuando eso sucedió, que él me miró, hubo paz dentro de mí. Y yo pude terminar mi trabajo. Y lo terminé y lo hice bien, contenta. Y me fui. Pero cuando yo me voy, porque cuando él, antes de mirarme, yo lo vi que él estaba mirando a un punto. Pero cuando yo salgo del baño, digo, ¿y qué le estaba mirando? Porque aquí no se ve nada, todo está oscuro, todo está en tinieblas. Lo que se veía era, la dirección que él miraba era al camino que se va para Santiago de Cuba, porque a la ciudad, porque ese hotel queda un poco a las afueras de Santiago de Cuba, pertenece a Santiago de Cuba, pero está a una distancia de Santiago de Cuba, porque es un hotel playa, de la playa, pegado a las costas. Y él estaba mirando entre la oscuridad, las montañas, los arrecifes, porque ahí no había nada, ni una luz, ni tan siquiera una luz se veía nada. Y yo digo, pero ¿qué estaba mirando él? Y él estaba atentamente puesto los ojos mirando hacia esa región, hacia rumbo de Santiago de Cuba, hacia la carretera, hacia allá, porque de día, si tú te ponías ahí, tú sabías que para allá se coge para Santiago de Cuba, para la ciudad donde yo vivía. Pero cuando me voy en la mañana, ya amaneció, me voy para mi casa, las camareras que están de guardia tienen que descansar ese día, yo descansé, creo que el otro día también tú descansas en la casa, pero yo cuando llego a la casa, ustedes escuchen, yo estaba al tanto porque ya yo sabía que estaba sucediendo algo estaba sucediendo raro, y alguien me estaba diciendo cosas y alguien me estaba cuidando, y yo decía, bueno, yo dije en voz alta en mi casa que nadie me oyó sola, pero yo dije en voz alta, yo dije, si es un santo, yo refiriéndome al altar que yo tenía de brujería, de idolatría, que eran bastantes, que le tenían nombre, que nadie me dijo que lo hiciera, pero como Satanás es mentiroso, me dijo, pon esto y pon esto y pon esto, y como yo veía que en mi casa lo ponían, yo lo puse. A mí nadie me dijo que lo hiciera. Y bueno, yo dije, si es un santo que se quiere comunicar conmigo, que lo haga a la luz del día, que me diga quién es y que no me dé miedo. Ya, yo dije eso en mi casa, cuando llegué a mi casa. Cuando yo me incorporo de la guardia, no le voy a hacer todo esto, hermano, porque estoy apurada, tengo que ir para el trabajo. Llego de la guardia, me incorporo a mi trabajo tempranito en la mañana, con todo el personal, porque una guagua nos recoge a todo el personal va entrando al hotel, pero yo soy creo que una de las primeras que va entrando, y está el custodio que custodia el frente donde están las oficinas y donde uno poncha para la asistencia. Y yo ponché mi tarjeta y voy bajando unos escalones que están altos así para dirigirme a la ama de llave a recibir mi trabajo. Pero cuando estoy bajando las escaleras, está el hombre que yo vi en el bar de la playa,
con la guayabera blanca y el sombrero de Yarey. Pero esta vez no tenía el sombrero de Yarey y no tenía la guayabera blanca. Tenía una vestidura, algo como un pullover, un sudario o algo así, un suéter, algo prieto. Yo no le puedo dar todos los detalles, hermano, mira cuántos años pasaron. Pero ese hombre estaba cerca de donde yo estaba bajando, sentado en una roca. Y cuando él ve, él no se dirige al custodio, que está así, bajando junto conmigo en la escalera, que estábamos como que hablando, yo le estaba dando los buenos días, no sé, algo así. Y yo estoy bajando la escalera y está el custodio. Y ese hombre, y ese señor que estaba, ese mismo que yo vi en el bar de la playa, estaba sentado en una roca tempranito en la mañana y cuando me vio me dijo, buenos días. Y se levantó rápido con una agilidad, hermano, que no parecía una gente vieja. La agilidad que él tenía. Y era alto y era esbelto, es decir, no tenía barriga, no era gordo. Y era alto. Y ese hombre se tuvo que sentar, se sentó inmediatamente, porque ya yo había bajado la escalera, se sentó en el muro para poder hablar conmigo, porque él era alto, yo soy una persona bajita, 1,59 es lo que yo mido. Y él se tuvo que sentar en el muro de la escalera, que era altico, para poder conversar conmigo cara a cara. Y cuando él se paró de la roca donde estaba sentado, que me dice buenos días, se para rápido, con tremenda agilidad, se sienta en el muro, yo estoy de este lado, el custodio todavía está arriba en el muro, que no ha bajado la escalera, la que bajé la escalera fui yo, y entonces el custodio estaba ahí, oyó toda la conversación, así que tengo testigo. Y el señor se sentó en ese muro y empezó a decirme cosas de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Y yo no sabía nada, yo lo tenía a él, entonces lo vi como un extranjero. Pero después me di cuenta de que él hablaba mi mismo idioma, sin acento, mi idioma cubano. Es decir, no había acento, yo no le sentía acento, él me hablaba en español como yo hablo. Y entonces él se presentó y me dijo, yo soy Jesús. Y empezó a hacerme preguntas, pero yo no sabía que las preguntas que me estaban haciendo eran de cosas que yo había dicho en mi pasado. Cosas que ya él sabía, que yo no sabía que era Jesús, que era Dios, que era el Señor. Y empezó a decirme, ¿ya pariste? Y yo le dije, sí, porque yo cuando paría, yo tengo una hija y yo tengo un hijo. Mi hijo es menor que mi hija. Y cuando yo parí a mi hijo, yo dije, ya yo parí, ya no paro más. Y entonces él me hizo esa pregunta que después yo me di cuenta, cuando vine al camino del Señor, que me estaba preguntando cosas que yo había dicho de mi pasado. Y entonces él me dijo, ¿ya pariste? Y yo le dije, sí. Me preguntó algo de mi presente que estaba a punto por ocurrir, que como no había ocurrido, yo le dije que no, pero después ocurrió. Y me dijo algo del futuro. Me dijo, algo muy bonito se está moviendo en el cielo para ti. Y me dijo algo que yo tenía que hacer que correspondía al ministerio que yo tengo ahora. Y yo no lo sabía. Yo no sabía nada. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Pero yo recepcioné todas esas palabras porque ya yo estaba al tanto y atenta porque yo sabía que algo estaba sucediendo. Y el custodio estaba ahí oyendo todas las cosas. Y él me dijo, yo también soy camarero en mi país. Y, hermano, eso fue lo que yo recuerdo de esa conversación en ese momento, porque ya yo me tenía que ir, ya yo tenía que entrar a la ama de llave donde están todas las camareras, recibir mi trabajo del día. Y yo como soy, yo a todo el mundo lo trato con respeto, sea niño, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, quien sea que sea, desde que yo estaba en el mundo y ahora más que estoy con el Señor, yo a todo el mundo lo trato con respeto. Yo escuché atentamente lo que él me dijo. Yo no recuerdo si yo le respondí algo, yo creo que no, porque yo estaba atónita de todas las cosas que me estaba diciendo y yo no entendía nada. Y cogí y ya, y me fui. Ya no recuerdo, me dijo, yo también soy camarero en mi país. Ya, eso fue lo último que yo escuché. Y me fui. Bueno, hermano, yo grabo toda aquella cosa y yo digo, no. Yo creo que una vez el custodio, creo que hizo un comentario conmigo después y dice, no, tú viste ese hombre como que diciéndome que está loco, mira la cosa que está diciendo. Parece que el custodio tampoco entendió. Yo no sé si él sabía de Dios o no, si conocía de Jesús, pero yo como no sabía nada. Bueno, hermano,
Después, en esos días, me tocó trabajar áreas públicas. Las camareras en esos mismos días. Las camareras rotan y salen de las habitaciones. Ese día no le toca trabajar en las habitaciones y le toca áreas públicas, que son las oficinas, que son el lobby, que son el restaurante, el área de la piscina, lo que es áreas públicas. No tienen ese día que meterse a limpiar habitaciones. Y ese día me tocaba a mí el área pública. Cuando estoy limpiando mi área pública, siento que me llaman. Alguien me llama y me dice, tiene que ir al restaurante, que se rompió un plato. Algo se rompió y yo tenía que ir a limpiarlo. Y bueno, el restaurante estaba andando, era la hora del almuerzo, estaban todos los clientes, el restaurante lleno. Y yo voy, la camarera tiene que ir a limpiar lo que se rompió. Y yo voy con mi recogedor a limpiar lo que se rompió. Pero cuando yo voy a limpiar lo que se rompió, estaba el mismo señor sentado solo en una mesa, comiendo, al lado del plato donde yo iba a limpiar, que se había roto. Y yo voy y yo limpio, pero yo veo que el señor está ahí. Y yo limpio. Y él se viró y me dijo, gracias. Y sacó $1 y me lo dio. Pero entonces el restaurante es grande y eso sucedió en el centro del restaurante, donde está cerca de las mesas buffet. Y hay unas dependientes, las que están encargadas del restaurante en ese momento, que están lejos a una esquina del restaurante. Y yo puedo oír claramente, yo estaba aquí en el centro del restaurante, que es un restaurante ancho, grande, con mucha gente. Yo pude oír claramente lo que ellas estaban diciendo. Y yo estaba al lado del señor que estaba sentado en esa mesa, donde yo estaba recogiendo y recogí lo roto y limpié lo que estaba sucio. Yo puedo escuchar lo que ellas están diciendo tan clarito como si tuvieran ellas al lado de mí. Y ellas empezaron a decir, porque yo no sabía que ellas me estaban mirando y estaban viendo lo que estaba sucediendo con ese señor. Parece que ellas fueron las que me llamaron para romper, pero ellas estaban pendientes. Y ellas empezaron a decir, mira, a ella es la única que le da propina. Y yo sentí una vergüenza cuando yo oí eso. Porque yo decía, ellas no saben que él habla español, que él lo está oyendo. Yo decía dentro de mí, Dios mío, yo tenía vergüenza, tenía una pena. Bueno, yo me fui, estoy para irme. Y él me dice, necesito un palillo para limpiarme los dientes porque yo vi restos de pollo. Él estaba comiendo pollo. Porque yo lo que recuerdo es que yo vi restos de pollo en el plato. Y hermano, Dios quiso que yo recordara esas cosas y que yo lo viera, para que yo viniera aquí hoy. Hace ya esto más de 21 o 22 años, pues yo no recuerdo si fue en el 2004 o en el 2005, pero uno de esos años fue. Y el que me esté oyendo, que trabajó ahí en el restaurante, en el hotel conmigo, puede testificar porque esto fue a la luz del día con muchos lo vieron, muchos, hay testigos. Yo no estoy sola en esto, hay testigos. Y entonces él me pide eso. Que yo no soy dependiente, yo vine a limpiar, pero él me lo pidió a mí. Yo no sabía que él me lo estaba pidiendo a mí para mostrarme lo que se estaba haciendo en el turismo y en ese hotel. Y él me pide el palillo para los dientes y yo voy a la que está encargada porque yo no se lo puedo llevar. Nosotros estudiamos, nosotros somos preparados. En Cuba te preparan a los profesionales bien preparados. Y yo pasé una escuela de turismo, así que yo no lo podía hacer porque yo tenía que pasar por un proceso de higiene y de limpieza antes de servir a un cliente. Porque yo en ese momento estaba limpiando, yo no estaba sirviendo en otra área. Así que yo no se lo podía dar. Es ilegal. Y yo llamo a las que están autorizadas a hacer eso. Y yo le digo, mira, aquel cliente está pidiendo un palillo para limpiarse los dientes. Y ella me dice, dile que no hay, que se acabaron, que no tenemos. Y yo voy y se lo digo. Dice, no hay, se acabaron, no hay. Y él se quedó tranquilo, no dijo nada. ¿Serio? Me miró, se quedó tranquilo, no dijo nada. Ya. Y yo me fui a limpiar mis cosas. Hermano, después que yo vine al camino de Dios, hace más de 20 años, fue que yo pude entender que quien se me apareció fue el Señor Jesús. Porque todas las escrituras dicen que fue Él y Él mismo me ha confirmado que fue Él. Ya yo se lo he preguntado muchas veces. Bueno, ya ya yo sé que Él es Él y yo lo que estaba esperando el tiempo que me diera el permiso para venir a decírselo.
Hermano, Jesús visitó a Cuba. Dios visitó a Cuba en la persona de Jesucristo. Y Dios mostró lo que se estaba haciendo en el turismo. Por eso Él arrasó con el hotel Bucanero, ese mismo hotel. Después, en esos días, yo soñé con la que le habían negado el palillo de dientes. El palillo para limpiarse los dientes. Yo soñé con ella. Dios me dio un sueño con ella. Y yo la veía saltando. Y yo, para que ustedes vean, yo fui y se lo dije. Le conté el sueño. Yo le dije, oye, yo te vi, soñé contigo y te vi saltando. Que Dios estaba diciendo, ella va a saltar cuando vea, cuando se entere y oiga que a quien le negó el palillo de dientes fue a Dios, que fue al mismo Jesús. Y por eso que Dios me mandó con un mensaje que está por aquí, que yo lo subí, que Él estaba enojado con el turismo de Cuba y que por eso Él le ha cerrado la puerta al turismo en Cuba, porque tratan bien a los clientes que dan propina, pero a los que no dan, porque la propina no es obligatoria. Tú compras un paquete de viaje para el turismo en Cuba, todo incluido, todo está incluido. Tú no tienes obligación de dar propina. Pues mira lo que hacen, porque después que yo me fui, se acabó el tiempo de almuerzo y me tocó limpiar el restaurante. Dios quiso que yo mirara en el estante que tienen las dependientas y las que están encargadas del restaurante. Allí había bastante palillos de dientes. Había bastante. Y a él se lo negaron porque no daba propina. Escuchen, pero todo eso se cumplió la palabra. Dice que Él vino para servir y no para que le sirvieran. Es decir, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y también dice la palabra, por eso que Él miraba a la oscuridad. Porque dice la palabra, lo mismo le son las tinieblas que la luz. El mismo Dios, porque yo no sabía lo que Él estaba mirando, era todo negro. Pero para Él no era negro, era de día. Y Él estaba mirando rumbo a Santiago de Cuba. Porque Dios está diciendo que Él tiene sus ojos puestos sobre este país. Porque Él tiene sus ojos puestos sobre Santiago de Cuba. Que se está librando una batalla en los aires. Que Él mandó al arcángel Miguel comandando un ejército de ángeles. Que ahora mismo se está librando una batalla por Cuba. Que Él es el mismo que está defendiendo a Cuba. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ese Señor, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que descendió, que se cumplió la profecía que dice Isaías 53, y yo no sabía que yo iba a ser parte de ese cumplimiento de esa profecía. Y dice Isaías 53, ¿quién ha subido y lo voy a leer, hermano, y me voy a poner en los espejuelos para leerlo bien? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Esto se cumplió, hermano, en el 2004 o en el 2005. Quizás todos los que lo vieron y los que van a oír me puedan ayudar y a confirmarme si fue en el 2004 o fue en el 2005. Pero yo sé que en esos años fue. Dios me llamó, Jesús me llamó en el 2006 a sus caminos de una manera audible. Yo pude escuchar la voz de Dios como muchas aguas, como estruendo de muchas aguas, como le explica la Biblia. Así fue como me llamó mi Dios, mi maestro, mi Señor. Y desde ese tiempo estoy aquí, mi testimonio está aquí, hermano, y se cumplió la profecía. Jesús vino a la tierra. Jesús está diciendo que su venida está cerca. Jesús está desenmascarando al diablo. Jesús está exponiendo los pecados ocultos a la luz. Por eso que se están viendo y se están oyendo tantas cosas que están sucediendo con ministros, con pastores. Jesús está haciendo una limpieza en su pueblo, porque dice el Señor que su casa está llena de porquería, que significa obras de la carne. Y Jesús viene limpiando porque su venida está cerca. Aleluya, bendito sea el Señor. Y cosas grandes que nosotros no hemos visto, ni ha subido a corazón de hombre, nosotros vamos a ver, porque la gloria de Dios se va a manifestar de una manera poderosa, con prodigios, sanidades, milagros, cosas grandes que no se han visto en nación alguna. Aleluya, viene ese gran avivamiento que Él me mostró en el 2018 y que ya yo he profetizado aquí en estos videos, en estos canales, hermano. Y así como dice la Escritura, Él estaba allí mirando por medio de la oscuridad y las tinieblas a Santiago de Cuba, porque dice el Señor que ha escogido a esta ciudad y a este país como saeta. Dice el Señor que Santiago de Cuba, tierra de valientes, saeta de Jehová.
Aleluya, bendito sea el Señor, que Él es el que está parado defendiendo a esta nación. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya, y Él dijo vida, porque Él dijo misericordia quiero. Oh, aleluya, y dice que yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice el Señor que Él tiene compasión por Cuba, porque Él sabe que lo que están haciendo es por ignorancia. Dice el Señor, aleluya, que Él que tiene misericordia por Cuba y que ha decretado vida para Cuba. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el Señor que viene un nuevo tiempo para Cuba, que viene un nuevo comienzo para Cuba. Bendito sea el Señor, que Cuba va a prosperar, que Él va a restaurar todas las cosas. Aleluya. Que lo único que tiene que hacer Cuba es buscarlo. Y ese remanente fiel, Dios le está diciendo que no se desanimen, que ahora mismo se está librando una batalla, pero que la victoria es segura. Hermano, cuando ya Jesús me estaba hablando, Satanás me estaba hablando también, aleluya, y de momento porque Satanás me dijo, bueno, vístete de blanco, y yo me vestí de blanco. Ustedes saben que la gente por ahí se hacen santos y se hacen cosas y se visten de blanco, y a mí nadie me dijo que me vistiera de blanco, pero como Satanás había una guerra por mí, aleluya, que no me quería soltar porque yo era esclava de él. Él me dijo, vístete ahora de blanco. Y Dios me estaba hablando. Y Satanás me dijo, vístete de blanco. Y yo me vestí de blanco. Y cuando yo me vestí de blanco, yo en un momento estoy acostada en mi casa, boca arriba. Y veo que se abre el techo de mi casa. Y yo veo el cielo. Y yo veo una nube batallando con una espada. Aleluya, en los aires. Había una batalla en los aires por mí. Era una nube contra la espada. Pero venció la espada. Y yo cuando venció la espada a la nube, la espada bajó rápidamente y se metió por el hueco que había en el techo de mi casa, que todo estaba abierto, y se metió en mi corazón. Aleluya. Y que dice, ¿qué es lo que es la espada? La espada es la palabra de Dios, que dijo el Señor que la sembraría en nuestro corazón. Y eso sucedió, yo lo vi. Aleluya. Por eso que el enemigo no me ha podido volver hacia atrás. No he podido volver hacia atrás porque el Señor sembró su palabra en mi corazón. Aleluya. Y dijo, esta es mía, saeta de Jehová. Aleluya. Y una vez vi que salían saetas de mi boca y todo lo que venía contrario a Dios se volvía de nuevo, se enderezaba. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y es por eso que Dios me ha llamado como profeta para las naciones en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermano, yo les digo que lo de las tinieblas, Dios estaba mirando. Dice la palabra que Cristo es la roca. Aleluya. Y allí en el desierto esa roca le seguía. Cuando ellos tenían sed, ahí estaba Jesús. Dice que esa roca de que ellos vivieron, de que ellos bebieron agua, era Jesús que les seguía en el desierto. Y otra cosa que el Señor me enseñó, porque todo fue una enseñanza, esos 3 días que yo vi al Señor. Cuando Él me pagó y me dio gracia, que seguramente Él no fue el que rompió el plato, pero me dio gracia, me dijo, hija, no trabajes por el dinero, trabaja para mí. Él me podía dar 1 millón porque Él sabía que yo era pobre, que yo tenía necesidad de trabajo, que yo dejé la universidad, que no me hice profesional. Aunque bueno, yo soy técnica de programación para la computadora, nunca trabajé en eso, trabajé en otras cosas, como dirigente, en oficina, en otras cosas, pero yo quería progresar, yo quería más finanzas, porque mi familia, ayudar a mi madre, a mi hija, y en ese tiempo estábamos con mucha necesidad. Y por eso tuve que dejar la universidad e irme a limpiar, aleluya. Pero no me arrepiento porque mira lo que me sucedió allí limpiando, aleluya. Y Dios me dijo, hija, no trabaje por el dinero, aleluya, porque Él solo me dio $1. Yo digo, pero si yo estoy trabajando, ¿por qué no? Yo después decir, ¿por qué no me dio más? Porque hay una enseñanza. Mira lo que hace el dinero. Mira cómo las dependientes, cómo aquellas que tienen la obligación, aleluya, de hacer un buen servicio, porque sin importarle nada, porque ellos ya pagaron, es sus deberes, es su derecho. No le quisieron servir bien. Oye, tremenda maldad. Que tú tengas un pedazo de carne dentro de los dientes, un resto de comida y que tú no puedas sacártelo y que te nieguen lo que había. Había bastante, porque yo lo vi. Dios quiso que después, cuando yo fuera a limpiar el restaurante, había bastante allí y no se lo dieron. Y yo me fijé, yo sentí pena por ese cliente. Cuando que no era cristiana, pero me gusta hacer las cosas bien y a tratar a todo el mundo con respeto y con amor y servicio. Aleluya. Yo me sentí mal. Aleluya, porque yo se lo negué y había bastante. Yo no se lo negué, se lo negaron ella, pero yo no se lo pude dar porque yo no podía dárselo. Aleluya. Y cuando
yo estoy limpiando y veo ese estante lleno de eso, porque yo no lo había visto antes. Yo fui allí a limpiar, yo no estaba yo no soy dependiente, yo no tenía que estar allí haciendo otras cosas sino limpiar. Aleluya. Pero cuando yo fui a limpiar, que ya el restaurante estaba solo y vacío, yo pude ver que sí había, y se lo negaron. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Y Dios me dijo esto: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mira, por eso que Dios está disgustado, y después me dio un sueño que dijo que el Hotel Bucanero es otro hotel que él va a eliminar. Yo esto se lo dije aquí al gobierno, al presidente Miguel Díaz-Canel, y si el presidente esto se reúnen y esto lo erradican, esto se elimina y empiezan a trabajar como es debido, Dios abrirá las puertas al turismo como nunca se ha visto, y este país va a prosperar de una manera poderosa, grande y sobrenatural, y esto se hará rápido. Aleluya, porque tenemos a un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y que si tú lo obedeces, se ve su gloria. Aquí Dios, hermano, esto yo lo voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Que yo escribí, porque yo le dije que no quería extenderme. Cuando yo me paro aquí, el Espíritu Santo me llena la boca de palabra. Bendito sea el Señor. Leímos Isaías y leímos que la omnipotencia en el Salmo 139 dice: la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Para Él no existen las barreras de oscuridad. Él ve todo con total claridad, pues para Él la noche es como el día. Bendito sea el Señor. Y Primera de Corintios 10:4 habla de que y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Timoteo 6:9-10 dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Colosenses nos enseña que más bien trabajemos para el Señor y no para los hombres. Por eso que el Señor se agradó y me acompañó allí cuando yo tenía miedo. Yo no sabía que el Señor me estaba protegiendo y me estaba acompañando. Por eso yo sentí tanta paz y terminé mi trabajo y lo hice bien, porque yo no sé hacer chapucería. Y Cuba, así te dice el Señor, que Él romperá el bloqueo que ha estado sometida por muchas décadas, que Él hará justicia por toda la opresión a que ha sido sometida, que Él traerá el juicio al gobierno de los Estados Unidos. Él dice que Él no fue quien puso a ese hombre como presidente, a ese Trump. Dice que ese hombre, y esto me lo reveló ahora el día 21 de mayo en sueño, y yo lo escuché. Él dice que Él no pondría a una gente como presidente que no tenga entendimiento y que no busque la voluntad de Dios. Dice que ese presidente fue puesto por el pueblo y no por él. Que todos aquellos que han dicho que es un elegido de Dios y que han orado han estado errados. Ese hombre no lo puso Dios y que lo va a quitar. Aleluya, bendito sea el Señor. Para que cuando esto suceda no digan: fue una enfermedad, fue un ataque al corazón, fue el enemigo del ataque. Será Dios que lo haga. Dios lo va a quitar, porque Él me lo dijo, Él me lo mostró. Él me lo mostró y yo lo vi. Ahora, el 21 de mayo, Dios va a romper el bloqueo a Cuba, y todo lo que está detenido, todas las bendiciones, todo lo que Dios ha designado para Cuba va a comenzar a fluir. Oh, aleluya. Él va a romper las cadenas de pobreza, de maldición e idolatría en esta nación, que los esclavos espirituales recibirán libertad y que Él volverá el corazón de este pueblo hacia Él. Porque Él dice que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios visitó a Cuba en la persona de Jesucristo, porque Él tiene un plan divino con esta nación, y lo hizo por la provincia de Santiago de Cuba, que la ha escogido como saeta de Jehová para las naciones, tierra de valiente. Dice el Señor que Él quitará el pánico y el miedo que hay en las naciones, y que todas las bendiciones que ya Él designado para Cuba comenzarán a fluir. Él le dice a su remanente fiel de Cuba que cobren ánimo y que no desmayen en la oración y en la guerra espiritual. Se está librando una batalla en los aires por este pueblo. La victoria es segura. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Ustedes acuérdense que yo les conté de la nube de la espada y venció la espada. Siempre la palabra de Dios, siempre el poder de Dios. Oh, aleluya. Mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios es el que defiende a esta nación por su nombre y que ha escuchado la oración de su pueblo. Que si intentan agredir a la isla van a perecer.
Dios será quien derribará los aviones que vengan a atacarla y aparecerán muertos en las calles aquellos que intenten invadirla. Aparecerán sin ningún impacto de bala, pues Dios le va a quitar el aliento. Que en aquella ocasión que intentaron penetrar el país, los ángeles fueron los que dispararon y dejaron a personas vivas como testigos para que dijeran la verdad y para que el gobierno de los Estados Unidos no inculpara a Cuba. Dios vuelve a decir que ha concedido vida a esta nación, que están a punto de ver un nuevo comienzo, que Cuba va a florecer, que tendrán prosperidad, que Él va a abrir las puertas al turismo internacional, pero que antes deben resolver el problema con el servicio desigual al cliente, el maltrato a los extranjeros, al cliente. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ya yo me tengo que ir, se me hace tarde, pero antes de irme y antes de terminar este video, aleluya, yo le tengo que decir algo que Dios me está diciendo de alguien que está corriendo peligro de muerte. Alguien está corriendo peligro de muerte porque el enemigo está viendo que está fuera del redil. Y yo lo copié por aquí en forma de, porque si me sigo, yo estoy aquí hasta mañana hablando y predicando porque yo tengo demasiado contenido de parte de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. En 1 Corintios 12, 27 y 28 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Es decir, y esto lo puso Dios en la iglesia. Es decir, aquí este versículo dice que lo puso Dios en la iglesia. Así que dice Dios que no hay ministerio aislado, que todos tienen que estar en la iglesia. Bendito sea el Señor, donde lo puso Dios a todos, que todos somos miembros de un solo cuerpo. Jesucristo, la cabeza. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Colosenses 1:15 dice que Cristo Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que el ministerio que no esté en el árbol se seca y se muere. El que no esté conectado en el árbol, porque todos estamos conectados en un cuerpo, que la cabeza es Cristo, en el cuerpo de Cristo. El que no esté conectado en la cabeza en el cuerpo de Cristo está separado de él. Y esto es una puerta abierta a los demonios, a Satanás, a que ataquen tu vida y te maten. Tu vida está corriendo peligro. Dios me mostró quién era. Dios me llevó en el espíritu no hace mucho en un lugar que estuviste. La persona que es lo sabe, porque cuando oiga esto, Dios se lo va a confirmar, porque ya se lo ha dicho otras veces. Esta persona que está usando los dones, que está siguiéndose por los dones y que no está buscando la voluntad de Dios y que está fuera del redil, su vida corre peligro. Y yo vengo de dar el mensaje porque si algo le pasa, esa sangre no caerá sobre mí. Y Dios le dice que se vuelva al redil. Aleluya. Dios me mostró dónde estuvo. Yo lo vi como si estuviera aquí conmigo, como si estuviera al lado de mí, porque Dios me sacó en el espíritu, me llevó donde él estaba. Vi su ropa doblada donde lo tenía. Era en un lugar que él no es en el lugar que él está ahora. Era en un lugar allí. Disculpen. Y que Dios me lo mostró. También me mostró las cosas que está haciendo en contra mía, pero yo esto lo dejo en la mano de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, porque hermano, tenemos que tener cuidado las cosas que hacemos y decimos contra los siervos y los ministros de Dios. Ahora yo le voy a contar algo grande, rápido y triste y doloroso, que hasta a mí me dolió. Se lo voy a contar rápido. Yo tenía una amistad, Dios me dijo en el sueño que esa amistad no era amistad. Me la mostró enterrándome un puñal por la espalda. Yo no entendía mucho, pero el Espíritu me dijo que esa persona estaba hablando mal de mí, sin yo darle motivo, porque nunca le hice nada malo.
no tenía motivo de hablar nada malo de mí porque yo tengo buen testimonio y ando en santidad. Y ella quiso arruinar mi reputación y eso incomodó al Señor, enojó al Señor, donde Dios es soberano. Hay cosas que Dios no te pregunta y no te dice qué va a hacer porque Él es soberano y la hace. Y Él me dijo que me iba a proteger de quien sea. Aleluya. Él me llamó, el mismo que se me presentó, el mismo que me habló por 3 días, se me presentó por 3 días, ese mismo me llamó después que se me presentó y ese mismo me ha enviado. Y ese mismo me puso aquí porque todas las cosas yo la vi. Yo no hago nada si no es por revelación. Si no me mueve Dios, no lo hago. Aleluya, bendito sea el Señor. Y yo no vengo aquí a inventar. Y Dios a esa persona me dijo que no era amiga. Yo la tenía con una amistad, que era traición. Me la mostró enterrándome un puñal por la espalda. Hermano, usted sabe lo que hizo Dios. Parece que ella estaba desbocada y no quería frenarse. De toda manera quería arruinar mi reputación. Y una vez me llama ella y me dice, se murió mi papá, de repente. Y después, yo como no sabía, fui la condolí, me compadecí, le di el pésame, compré flores, oré. A los 9 días me llama, se murió mi mamá. De la misma forma que se murió el papá, se murió la mamá. Y yo no sabía qué estaba pasando. Después fue que yo me enteré y yo supe que Dios lo había hecho. Para que ustedes vean que peligroso es levantarse con un escogido de Dios. Qué peligroso es levantarse a hablar cosas que tú no sabes o a tratar de arruinar su reputación por envidia. Qué peligroso, o por competencia, o porque yo quiero lo que tiene. Qué peligroso, porque Dios puede acabar con todo lo que tú tienes. Ustedes se imaginan si esa persona no tiene hijos, Dios le quitó lo que tenía, lo que más amaba. Aleluya. Ustedes se imaginan si hubiese tenido 5 hijos, a los 5 se lo hubiera llevado Dios. Aleluya, porque Él está trayendo juicio. Él me dijo, yo soy el que, si ustedes oyen los mensajes que están aquí, ustedes oyen que se me apareció el gran yo soy en sueño y me dijo, yo soy el que envió los regalos. Y Él está trayendo retribución para bien, pero retribución también para mal. Es decir, juicio. Aleluya. Por eso estamos viendo tantas cosas que están saliendo a la luz, porque Dios me mostró a mí que se iban a coger a la persona en fornicación. Me lo mostró en un sueño. Yo veía a la gente que entraban a fornicar y eran cogidos, sorprendidos. Yo veía a la gente que entraban a adulterar y eran sorprendidos. Es decir, los pecados ocultos ya Dios los saca a la luz. Aún la hipocresía, lo que dicen los pastores. Yo después voy a subir un video como yo oigo lo que hablan los pastores, lo que dicen los pastores, hipocresía que Dios me ha permitido escuchar. Aleluya. Porque dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no salga a la luz. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Y yo le digo a esta persona que Dios me manda, que con urgencia, que si no se vuelve a redimir, porque lo único que está haciendo es utilizando el don. Yo no me sigo por el don. Yo sigo la voluntad de Dios. Y si yo no tuviera aunque no me quieran en la iglesia, allí yo estoy. Aleluya. Porque yo tengo que andar como lo que dice la palabra. Porque no hay ministerio aislado. Tenemos que estar todos en orden porque Dios es un Dios de orden. Aleluya. Sea ministro, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea evangelista, tenemos que estar como Dios lo estableció. Y Dios estableció los ministerios, todo en la iglesia. Busquen la palabra y síganse por ella. Aleluya. Y esta persona está haciendo lo que está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y esto le ha desagradado a Dios. Y si Dios me está mandando a decirle esto, es porque hasta ahora ha tenido misericordia y le ha preservado la vida. Pero que esto Dios dice que no va a ser para siempre. Porque una vez David le dijo a Salomón, cuídate de no dejarlo, porque el día que lo deje, él también te va a dejar. Disculpen. Y cuando uno se sale de redil, ya está apartado. Es como la Biblia lo dice, una rama fuera del árbol se seca y se muere. Así que esta persona, Dios ha tenido misericordia de esa persona. Esta persona sabe quién es. Y si no quiere oír lo que yo estoy diciendo, entonces le dé tiempo al tiempo. Yo no tengo nada en contra de ninguno de ustedes. Yo vengo aquí a decir lo que dice la palabra de Dios. Y ya se me ha hecho casi tarde. Tengo que correr para mi trabajo, cambiarme y tengo que correr para mi trabajo. Que Dios lo bendiga. Cuba, Dios te dice que este bloqueo, Él lo va a quitar. Y los aviones que intenten meterse en Cuba, Él lo va a derribar, no va a ser el gobierno. Aleluya. Y las personas que intenten invadir a Cuba por tierra, por medio que sea, con quien se van a enfrentar es con Jehová de los ejércitos. El Dios que está parado defendiendo a esta nación. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén.